como título Cristo a la iglesia en Tiatira. Cristo a la iglesia en Tiatira. Quiero pedirle, preste su atención, ya tiene su texto, guárdelo ahí, póngale algo para que no lo pierda, lo tenga a la mano. Y permítame solamente introducir el tema mencionando que Tiatira, conforme vamos a descubrir, a ver, a leer, o lo que ustedes ya leyeron en su casa, van a encontrar que Tiatira, o encontraron que Tiatira es una iglesia que Cristo muestra como una iglesia excelente en el amor. Ellos se encontraron halagados por Dios en cuanto al amor que mostraron ellos. Cristo los halaga en su en su firmeza que ellos tenían de vivir en la doctrina de Cristo Jesús, en la fe de Cristo Jesús. Váyase formando usted la imagen de esa iglesia, excelente en el amor, con una firmeza en la doctrina de Cristo Jesús inquebrantable. No le hacían mella las persecuciones, no le hacían mella las situaciones adversas. Era una hermosa iglesia que se preocupaba por el bien de sus miembros y por la comunidad. Una iglesia que tenía interés de los unos por los otros. Llevaban a cabo la doctrina de Cristo Jesús, de amarse los unos a los otros, apoyarse los unos a los otros, ver sus necesidades y darse la mano siempre. Era una iglesia que era persistente ante los problemas y las adversidades que estaba pasando, que se venían contra ella. Ella no era una iglesia que se debilitaba, se mantenía firmes, adelante siempre. Una iglesia con tantos elogios que ya quisiéramos el día de hoy tener iglesias como esta, la de Tiatira. Sin embargo, entre tantas cualidades, no vamos a perder de vista que Satanás introduce a esta iglesia servidores de él, o personas al servicio de Satanás, introducidas en la iglesia de Tiatira, para que entre ellas pudiera llevarse maldad a esta iglesia, pudiera llevarse contaminación a esta hermosa iglesia de Tiatira que estaba sirviendo a Cristo Jesús. No pretendamos, pues, ser inmunes al pecado jugando con el fuego. Esta es una grande lección, la iglesia de Tiatira, para todos los cristianos, para todas las iglesias del día de hoy. El interés que Cristo tiene al dejarnos esta lección de no pretender que podemos tener el pecado aquí en nuestro hogar, en nuestra casa, convivir con él y pretender que nos podemos mantener limpios y apartados de pecado. Aquí hay palabra de Cristo para nosotros, como lo fue también para la iglesia en Tiatira. Comencemos a leer la Biblia, que dice en el verso 18: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Vemos pues una vez más cómo el libro de Apocalipsis viene para nosotros, así como lo fue para la iglesia en Tiatira en aquellos tiempos y para todas las otras iglesias que leyeron esto en sus primeros momentos, viene a ser una carta donde se nos da el pensamiento, la mente, el modo de pensar de Cristo Jesús, lo que Él espera de cada uno de sus siervos, de cada una de sus iglesias. Y lo que Él les muestra una vez más a ellos es que el que escribe
es el Hijo de Dios. Un título juntamente con aquellas expresiones que ya leímos a las otras iglesias, el primero y el último, Cristo Jesús. El Hijo de Dios, Cristo Jesús. El que estuvo muerto y vivió, Cristo Jesús. Amén. En cada una de estas cosas le está dando a su iglesia a que sepan quién habla y a quién están sirviendo. El Hijo del Hombre, el Hijo de Dios. Estos títulos nos hablan de la persona de Jesucristo, diciendo: el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. En otras palabras, el Hijo de Dios, que tiene la mirada, que lo ve todo, que lo conoce todo. Amén. Jesucristo, desde que estaba en esa tierra, les había enseñado a sus apóstoles que no había nada oculto en el corazón ni en la mente de hombres y mujeres, que Él conocía perfectamente bien, no nada más lo que pensaban, sino las intenciones que las personas tenían. Amén. ¿Creen que ya se acabó eso de Dios? Esa cualidad todavía está en Dios. Ello todavía está en Dios. Y lo que Dios le habla a su iglesia es: ustedes, como la iglesia que está a un lado de Cristo Jesús, que soy el que camino en medio de ustedes, las iglesias, y yo los veo muy bien. Amén. No nada más los veo a ustedes como personas en las cosas que hacen, sino los veo a ustedes en sus intenciones con que hacen las cosas. Por eso Él se presenta a ellos como el que tiene ojos de llama, ojos como de lumbre, que penetra, que quema, que llega adentro. No es una mirada en la cual nosotros nos podemos ocultar nuestras obras, sean buenas o sean malas. Dice: y pies semejantes al bronce bruñido. El pueblo de Tiatira comprendía muy bien esto porque era un pueblo comerciante. No era como las tres primeras iglesias de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, que se peleaban el número uno por ser las más bellas. No, Tiatira pues ya no le entraba a la competencia. Ya Tiatira se daba por buena por tener comercios. Era una ciudad comerciante. Ellos se dedicaban bastante a lo que es hacer el trabajo de arte en el bronce. El bronce era algo que nosotros conocemos, o es algo que nosotros conocemos como la primera aleación conocida por el hombre o hecha por el hombre de ese tipo. No sé, no estoy seguro de qué lo sacan. Parece que es cobre y zinc. También hay con aluminio, hay con arsénico también, que es el famoso peligro de las cosas que se toman y tiene arsénico. Pero fue la primera aleación que hicieron ellos. Y le resultó bastante buena, e inclusive se conoce la época de la era del cobre, del bronce, perdón. La era del cobre, la era del bronce. Que ya después vino la era del hierro y ya pues bajó a esto, pero ellos conocían muy bien, Tiatira sabía todo, trabajar el bronce. Y le dice Jesucristo: el que tiene los pies como de bronce bruñido, sus pisadas son resplandecientes, el bronce bruñido brilla también. Recuerdo que cuando la pobreza llegó a Israel tenía primeramente, Salomón tenía en sus murallas grandes escudos así de oro, que se veía de lejos resplandecer con el sol. Y ya cuando llegó la pobreza, pues los cambiaron por bronce, y los tenían que estar limpiando todos los días para poder sacar el brillo también, igual semejante al oro. Ellos conocían todas estas cosas y la representación que Jesús le estaba diciendo es, en otras palabras,
mi pisada. ¿Se acuerdan de las expresiones de Atila que decía que donde él pisaba, nada volvía a revivir otra vez? Bueno, donde Cristo pisaba, su pisada era como el bronce bruñido. En otras palabras, el que tenía realmente poder para dirigir, para llevar a cabo las cosas, estaba hablando. Por eso él se representa como aquel que tiene, dice el verso 19, el 18, perdón, pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. Acuérdense, la palabra semejante quiere decir que no tiene pies de bronce. Amén. Aquí sí estamos nosotros pudiendo decir, no es de bronce sus pies, simplemente como de bronce. Yo conozco tus obras y amor y fe. Tiatira conocía a todo personaje que se encontraba en Tiatira, porque Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe, Dios conoce todo ser humano, y Él en este mensaje a Tiatira nos está enseñando a nosotros que debemos de entender que nosotros podemos ser fieles y que nadie te valore, que a nadie le importa lo bueno que tú hagas, pero a Dios sí. Amén. Muchas gentes pueden burlarse de usted porque usted busca ser honesto, busca ser honesta en su modo de vivir. Le invitan a que venga, haga, comparta con ellos cosas malas y usted dice, no, ay, qué tonta eres. Ay, qué tonto eres. Entonces, ¿a quién le importa, hombre? ¿Quién se va a dar cuenta? Yo soy tu amigo, soy tu amiga. No, pues ese va a ser el primer bocón o la primer bocona que va a hablar después para avergonzarlo, porque Satanás no se va a quedar ahí. Satanás espera destruir la vida de todo cristiano. Dios conoce a todo ser y eso es importante para nosotros. No importa quién sabe, quién no sabe, si hago bueno, si hago malo. Lo bueno lo conoce Dios, lo malo lo conoce Dios. Y podemos engañarnos a nosotros, pero no podemos engañar a Dios. Dice la palabra de Dios, yo conozco tus obras. Amén. Yo conozco las obras que tú hagas, sean buenas o malas, Dios las conoce. Dios conoce si de verdad nosotros amamos a Él, a los demás, o no los amamos. Conozco tus obras y amor. Amén. O sea, lo que haces y lo que hay detrás de lo que te impulsa a hacer algo. ¿Es por amor? Yo lo conozco. ¿Es por interés? Yo lo conozco. Eso es lo que Dios nos enseña en Apocalipsis, que Él conoce todas las cosas que nos motivan a obrar. Y sobre todo, conoce si es por amor o no. Porque eso es lo que a Dios le importa, que nuestro actuar sea por amor. Amén. Por eso mucha gente dice hoy, oh, es que por eso yo hago el pecado, porque lo hago por amor. Los hombres que se juntan con hombres como si fuera con una mujer, dice, es que el amor es lo principal. Y ahí andan utilizando la palabra amor para hacer sus transgresiones a Dios. Dios conoce todas estas cosas. La manera en que ellos actúan, y todo el mundo puede actuar de la manera que quiera, pero Dios conoce obras y conoce su accionar. Conoce la fe, dice aquí también, yo conozco tus obras, amor y fe. Cuando hablamos de fe, estamos hablando de sus creencias. Tu fe es tu creencia. ¿En qué crees? Yo creo en Cristo Jesús. Cantamos hace un momento, abre mis ojos, oh Cristo, yo quiero verte. ¿Sí, de verdad quiere usted ver a Cristo Jesús? Dicen amén. ¿Cuántos quieren ver a Cristo Jesús? Yo mañana hago un funeral y usted se va a ver a Cristo Jesús. Personas trastocadas de su mente, retorcidos de su corazón, están matando personas en nombre de su Dios. Dicen que es el mismo que el mío, Jehová, el Padre de Abraham, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac.
y están matando cristianos solamente porque no son de su religión. Y ellos tienen que decidir en ese momento si morir por Cristo o no. Usted y yo, aquí estamos, comiendo hamburguesas, felices, llamándonos cristianos. ¿Seremos cristianos cuando un cuchillo está en la garganta diciendo, o dejas de decir que eres cristiano o te mueres? Esa es tu creencia, esa es tu fe. Y el Tiatira era constante en su crecimiento en fe. Y Cristo, el Hijo de Dios, lo conocía. Yo conozco tu amor, tus obras, tu fe. En otras palabras, tu creencia. ¿En qué crees? ¿Qué es lo que guía tu vida? Muchas personas el día de hoy creen en Dios, en Cristo, en el Espíritu Santo, pero realmente Dios conoce qué es lo que ellos creen. Conoce su fe de ellos. A eso se refiere cuando le dice a la iglesia, yo conozco tu fe y servicio. En otras palabras, la manera que ellos servían los unos a los otros. Por eso siempre animamos a que aprendamos a ser personas que nos interesemos los unos por los otros. No que nos interesemos en los elogios o en los comentarios positivos de los demás para que nosotros hagamos algo. El servicio que está mencionando aquí Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se refiere al trabajo que cada cristiano hace en la obra del Señor, el servicio. Muchas personas no les gusta servir, ¿verdad? Decíamos en la escuela dominical la vez pasada, gentes que solamente andan buscando iglesias para ver qué hay para ellos. Pero nunca están ahí en una iglesia buscando a ver en qué puedo servir, qué hace falta aquí para hacer, qué necesitan. Dios me ha concedido el privilegio de hacer esto y me gusta servir en esto, puedo servir en esto. No, van buscando a ver en qué les van a servir. La iglesia en Tiatira era entusiasta en servir a los demás. Y dice la palabra de Dios, yo conozco tu servicio y también tu paciencia. En otras palabras, él conocía la persistencia en la vida de cada persona. Paciencia no es aquella persona que está sentada y le están dando y está aguantando y es que es bien paciente. No. No se confunda que la paciencia es aguantar la maldad y estar. No, paciencia es dentro de la adversidad. Tú tienes tu meta. Y tú eres paciente para llegar a tu meta. Sabes que va a haber muchas cosas adversas. Les pongo un ejemplo. ¿Cuántos se casaron para ser felices? Levanten la mano, quiero ver manos levantadas. ¿Cuántos se casaron para ser felices? Ándale. Hay aquí gente que no se casó para ser feliz. Ahora, si baje la mano todos los que fracasaron. Todos. Todos fracasaron. Yo les dije, baje la mano los que fracasaron y todos bajaron la mano. ¿Nos casamos para ser felices? Un objetivo. Como quien dijo, tomo mi espada al campo enemigo, la tira, voy por ella. Nos casamos para ser felices. Tiras tu espada, quiero ser feliz, voy por él. Amén. ¿Y sabes qué? Esto es persistencia. Cuando vienen los problemas en el matrimonio, cuando vienen las dificultades y tú persistes porque tú vas a arreglar tus problemas, no vas a correr. ¿O vas a correr? Miren que los cobardes correlones caen feo. Caen por la espalda, por darse la vuelta. Hay que correr al frente. Amén. Persistencia, la persistencia que Jesucristo les está diciendo a estas personas es porque ellos persistían, ellos tenían su fe,
hacían obras, pero ellos persistían. O sea, no había, es que el clima, es que la lluvia, que el frío, es que mi hermana, es que mi hermano, no, mis padres, no, la iglesia, no, el pastor, no, lo van a ver al rato ahí, el falso profeta y todas esas cosas. No, y ya no persisten. No, era una iglesia que persistía. Yo conozco tu persistencia. En otras palabras, hay dificultades, pero tú persistes en hacer lo bueno, en hacer lo correcto, en hacer lo que tienes que hacer. ¿Cuántos padres dejan de ser padres solamente porque tuvieron problemas? Eso es falta de persistencia. Las madres, los esposos, los hijos, los miembros de una iglesia dejan de amar a Dios porque tuvieron problemas, ya no fueron persistentes. A eso se refiere. Conozco tu persistencia sobre todos tus problemas. Dios conoce tu persistencia. Dios conoce si solamente buscas pretextos para lavarte las manos. Gente que nunca reconoce sus errores todo el tiempo. Sí, esto está mal, pero por sutano. Nunca dicen, lo lamento, fue mi culpa. Voy a hacer las cosas mejor. La iglesia de Tiatira, a diferencia de otras iglesias, era conocida por su crecimiento, por su continua madurez. Dice, conozco tus obras, amor, fe, servicio, tu paciencia, y que tus obras postreras, o sea, las que vienen, las que están delante, son todavía más grandes que las otras que ya pasaron. Dice que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué está diciendo? Tiatira no fue una iglesia que comenzó y empezó a echar lumbre y a prender fuego, y nomás de repente, ¿dónde están? Se les acabó todo el ánimo, como ciertas personas que a veces pasan en nuestra vida, ¿verdad? Que dicen, no, hermano, hay que hacer esto en la iglesia, y que pum, pum, llegan, mueven las bancas, cambian para allá, para acá, y dices, uy, qué bárbaro, hazte un lado porque trae lumbre. No, esto se va a poner bueno. Pues nomás un mes, 2 meses, medio año, ya después, ¿dónde está su labor? ¿Dónde está su tano de tal? No, pues ya no viene. Se le acabó el ánimo. Dice, tus obras postreras mayores que las primeras. Era una iglesia que iba constante caminar. Por eso yo siempre le aconsejo a todos, no corran. No corran. Lleven su vida cristiana paso a paso, pero así como pisada de bronce, pie firme, pesado, no se mueve. Puso un pie ahí, nadie se lo quita. Viene Satanás con sus problemas, usted puso un pie firme, ahí está. Eso es lo que le digo a los que se van a casar. Aquí no es de que ya se casó y encontró a la mujer o al hombre de su vida y ya todo le va a ir bien, no. Ponga el pie, póngalo firme y no lo mueva, porque van a venir un montón de problemas para tratar de moverlo de ahí. Y el firme, el que se mantiene con firmeza en lo que está buscando, Dios lo bendice. Pues como vimos, Tiatira es una iglesia preciosa, una iglesia hermosa en cuanto al crecimiento. Éfeso se quedó atrás, aún con todo lo que Éfeso tenía. Éfeso había perdido, ¿qué cosa? Su primer amor, amén. O sea que comenzó con muchas ganas y de repente algo había pasado. Sin embargo, Tiatira no. Tiatira seguía, pero había un problema con Tiatira. Y esto nos pone a meditar un poquito en nuestras vidas, hermanos, cuando nosotros creemos que somos la blanca paloma, que somos lo mejorcito de lo mejorcito que hay entre las iglesias. Nosotros somos la mejor iglesia. Cuando somos creídos pensando que de entre lo mejorcito de lo mejorcito, mi persona es lo mejor. Tenga cuidado, porque es cierto, es muy probable que usted tenga muchas cualidades preciosas. La iglesia donde usted esté sea una iglesia preciosa, que tenga buenas cualidades, pero tenga mucho cuidado porque Satanás no está durmiendo. Él siempre estará buscando precisamente los buenos lugares para destruir las buenas familias, para destruir la paz en los hogares que están caminando bien, para meter odio entre familias y hermanos y primos y parientes, para meter odio en una iglesia que está caminando bonito. No crea que Satanás se duerme, no espere, ay, qué lindo va esto, así va a ir siempre.
vivamos con ojos abiertos, con mente abierta, con oídos abiertos. Y esto es lo que Cristo Jesús, el Hijo de Dios, dice en el 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Hermanos, ¿cómo vería usted a un lobo pastoreando unos chivitos ahí, unas ovejitas? Allá donde vive mi hermano pasan unos coyotes, ¿verdad? ¿Se los dejarías a tus gallos allá que te los cuiden? Le dejaría a los coyotes unos pollos que tenemos allá bien bonitos, bien gorditos, para que los cuide. Los lobos sirviendo en una iglesia de Dios. Siervos de Satanás, siervos al servicio de Satanás, introduciéndose en una iglesia para servir a la congregación. ¿Qué va a esperar usted de eso? Y eso es lo que pasó en Tiatira. Una hermosa iglesia, una iglesia que iba en crecimiento, una iglesia que estaba trabajando muy bonito, pero tenía un problema. Había permitido que una profetisa, una mujer profetisa, se colara en la iglesia y empezara a profetizar, en otras palabras, en nombre de Dios. Híjole, cuánto hace falta en estos tiempos también este entendimiento de la palabra del Señor, porque así abundan en estos tiempos hombres y mujeres que se autoproclaman y ellos solos se llaman profetas de Dios. Y empiezan a tomar autoridad y controlan la iglesia porque se supone que están hablando en nombre de Dios. Y las demás personas se someten a ellos porque esa mujer habla en nombre de Dios. Dios le habla. Eso pasó aquí en Tiatira. Ahora bien, acepto el problema en aquellos tiempos, porque estamos hablando de los primeros años, antes del año 100. Entre los años, en el año 100 antes y después, los profetas abundaban, y es más, son bíblicos. Porque en aquellos tiempos la revelación no estaba completa, hacía falta conocimiento del Nuevo Testamento, lo que hoy tenemos como las cartas apostólicas, los evangelios. Solamente se predicaba la palabra del Señor y se formaban iglesias y se medio quedaban ahí con lo poquito que había nada más. Con lo poquito que llegara yo a enseñar. ¿Cuántos años tengo enseñándoles aquí a ustedes? Comenzamos en el 2001. ¿Cuántos años tengo enseñándoles a ustedes? Había iglesias que solamente pasaba un ministro, enseñaba un poco, un corto de tiempo, se quedaba un año, dos cuando máximo y a otros lugares. La gente no tenía todo el conocimiento de lo que ellos tenían para ese momento, como cómo llevar a cabo una iglesia local. La vida que conocían era la vida que habían recibido, parte de la costumbre de los judíos. Se necesitaba profetas. Dios hablaba a través de profetas. Pero amados hermanos, en estos tiempos donde la palabra de Dios está revelada totalmente, ya está todo revelado, ¿para qué utilizaría Dios profetas? Y por eso es que se da cuenta usted que en esos tiempos hay mucha gente autoproclamada profeta, porque no son profetas de Dios, hablan en nombre de Dios. Jezabel en esos tiempos enseñaba en el nombre de Dios, pero no era profeta de Dios. Tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza. ¿Qué dice Juan? ¿Qué era esta mujer para Juan?
¿Qué era? Se dice. Juan no dijo, esa mujer, toleras a esa mujer profetiza o falsa. No, dice, toleras a esa mujer que se dice, se autoproclama. Lo que hoy podemos decir, se dice que es ministro, dice que es pastor, dice que es ministro de Dios, dice que es apóstol del Señor, dice que es profeta de Dios, dice. Pero Dios nunca lo llamó, nunca lo puso Dios. Nunca se puso la persona al servicio de Dios. Conoce de las cosas de Dios. Habla en nombre de Dios. Pero Satanás también habla en nombre de Dios, ¿o qué no? Amén. Satanás conoce en nombre de Dios, habla en nombre de Dios. Cuando se acercó a Cristo Jesús en las tentaciones, se acercó con la palabra de Dios. Y le habló a Cristo Jesús, palabra de Dios. Y es lo mismo que esta mujer Jezabel, o que le da el nombre de Jezabel aquí el apóstol Juan. Dice, esta que se dice profeta o profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Así que este problema en las iglesias, hermanos, no es nuevo. Todo el tiempo ha habido problemas. Ahorita decimos nosotros, miren esos musulmanes cómo andan matando cristianos. Y en otros tiempos los cristianos cómo mataban musulmanes. Y como en otros tiempos los mismos llamados cristianos mataron a tanto cristiano. Amén. En la Reforma, cuando estaba la Iglesia Católica en todo su poder, no mató a tantísimo de su mismo pueblo solamente porque no se sometían al gobierno del Papa. ¿Cuántos no mataron? Y que por cierto, ahora muchos de ellos los tienen en eminencia. Como ya pasaron los años, nadie se da cuenta. Se olvidan las cosas, somos de mente tan corta. Esta mujer seducía a los siervos a fornicar, a comer cosas sacrificadas a los ídolos. ¿Quién era Jezabel? Que seducía, que engañaba, que descarriaba, en otras palabras, que extraviaba. Eso es lo que quiere decir la palabra seducir. Enseña y seduce a mis siervos. Una hermosa iglesia dejó penetrar un veneno, y el veneno era una mujer que con el supuesto profecía dominó la vida de la iglesia y empezó a introducir enseñanzas que eran ¿qué? Adulterio, fornicaciones, idolatrías, pero de una manera religiosa. Eso abundaba en aquellos tiempos. Acuérdense que eso abundaba en aquellos tiempos. Y hoy no estamos exentos de que las cosas se siguen repitiendo igual. Y se siguen repitiendo de una manera en lo cual se le da a la actividad sexual como algo sumamente... se elogia tanto que se le da la manera de espiritualizar aquello. Y ella empezó a enseñar a los siervos del Señor que podían tener esas relaciones fuera de su matrimonio y de una manera incorrecta, pero que no dañaba su relación con Dios. Así que eso no es nuevo, mis amados hermanos, que las personas no se cuiden y caigan de la gracia del Señor, engañados, como dice la palabra aquí, seducidos, que es descarriados y extraviados. Terminan descarriados, terminan engañados. ¿Quién era esta Jezabel? Conocida por Juan, a la cual compara Juan a esta mujer del Apocalipsis. Este profeta la compara con esa Jezabel. Usted la va a encontrar en Reyes capítulo 16, 29 al 34. Era una mujer perversa. Era una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, pero se casó con un rey del pueblo de Dios. Al casarse trajo su idolatría, trajo su modo de adorar, su modo de servir, el sacrificio a los ídolos, no nada más de pan y animales, sino de la propia vida de sus hijos. Enseñó a sacrificar a sus propios hijos a Dios o a su Dios.
Pero el pueblo de Dios se mezcló con todo este mugrero, se contaminó y empezó a hacer cosas incorrectas pensando que estaban adorando a Dios. Y no se equivoque, no se sienta usted tan especial, porque si usted se equivoca le va a pasar lo mismo que a Tiatira. Si yo me equivoco, me va a pasar lo mismo que a Tiatira. Voy a estar viendo todas las cosas buenas que hago, voy a estar viendo mi progreso en mi vida espiritual, voy a estar viendo lo mejor que hago para mi Dios. Y cuidado que voy a empezar a hacer cosas, si no me cuido, voy a empezar a hacer cosas que supuestamente ligan con Dios. No hay problema. ¿Cómo llega uno a esa situación? Lo hablábamos la semana pasada. ¿Cómo llega el pueblo de Dios a adorar a Dios, al único y verdadero Dios, y adorar imágenes? A través del descarriamiento, del engaño. Su satánico enfoque de esta profetisa o autoproclamada profetisa, su enfoque eran los fieles servidores del Hijo de Dios. Ella buscaba a los cristianos. Ella buscaba a los que servían a Dios. Así que, mis amados hermanos, no nos durmamos en nuestros laureles. Siempre habrá gente buscándonos para destruir nuestras vidas. Y usted y yo tenemos que ser doblemente sagaces también. Doblemente cuidadosos de nuestra vida espiritual. Porque Tiatira es un ejemplo de que una buena iglesia, una buena persona, buenas perspectivas, buen crecimiento, no es la cura para que Satanás no se te acerque con engaños a sacarte del camino del Señor. Amén, hermanos. Cuando usted va a Primera de Reyes 16, le decía yo, 29 al 34, lo lee en su casa, el 18, el 21 de Primera de Reyes, hablan de esta mujer Jezabel. Gracias. Hablan de esta mujer Jezabel y nos mencionan cómo ella, buscaba destruir a los profetas de Dios, introdujo la fornicación, introdujo el adulterio, hizo grandes males, destruyó las bases religiosas del pueblo de Israel. Esta mujer llamada Jezabel, servidora de Satanás, sirviendo al pueblo de Israel como reina. ¿Quién la metió ahí? Un rey del pueblo de Dios. Y en la iglesia en Tiatira estaba una mujer a la cual Juan la comparó con esa Jezabel, astuta, para poder hacer pensar a las personas, no, pero no es tan malo. No es tan malo. Déjenme hablar un poquito sobre los spas, o cómo le llaman, los salones de masaje. Sí, algo así, spa, o sí. Es un masaje nada más, el cuerpo. Son las mayores casas de prostitución que están cayendo. ¿Sí? Astutamente se meten. No, si eso solamente son masajes, nada más, es todo. Pero poco a poco van llevando a las personas a la infidelidad. Y así es solamente un ejemplo de cómo lo que aparentemente parece bueno empieza a mezclarse con lo incorrecto y empieza a desviar las vidas de las buenas personas, a destruir las vidas de buenas familias, de bonitas familias. Lobos sirviendo en la iglesia de Dios. Sustituyó a Dios por los ídolos y así adormecía la conciencia de las personas en su autoengaño. Dice, enseña y seduce a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. Amados hermanos, la vida es tiempo que Dios da a todo transgresor para que desista de su mal caminar.
Cuando tú tienes vida, tienes la oportunidad de que analices tu vida, qué estás haciendo bien, qué estás haciendo mal. Alguna gente confunde la paciencia de Dios y dice y alardean de hacer lo malo y que no les pasa nada, todo les va bien. Pero son las palabras de Dios aquí a Tiatira diciendo: les he dado tiempo para que se arrepientan de sus fornicaciones, pero no lo hacen. Dios no es un Dios que porque las personas están fornicando, están adulterando, están con los ídolos, va a ir Dios y ¡pum!, los va a destruir. La palabra de Dios dice: les he dado tiempo. Amén. La vida que Dios le da a las personas que transgreden la palabra de Dios, las leyes de Dios, es solamente la oportunidad que Dios les da. El tiempo que Dios les da para que se arrepientan. Les he dado tiempo para que se arrepientan, pero no quieren arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hay un día en la agenda de Dios para castigar tanto hoy como por la eternidad. Mucha gente piensa: no, eso nada más habla de una manera que no es que esté enferma o la vaya a enfermar o vaya a tirarlo en cama. Es solamente una suposición y eso es espiritual. Déjenme decir una cosa. Ustedes recuerdan a esta se me fue el nombre de estas personas. En el libro de los Hechos habla sobre alguien que vio vender las posesiones a los demás y luego ellos dijeron: Ananías y Zafira, gracias, hermana. Y luego dijeron ellos: pues también nosotros vamos a vender nuestra propiedad y la vamos a dar para Dios. Pero cuando la vendieron, vieron la cantidad y dice: ups, esto es mucho, mejor le quito y nada más llego y le doy esto. Ahora, el problema no es ellos, el problema está en que ellos hubieran prometido desde un principio: vamos a colaborar también nosotros, con cuánto no sé, pero vamos a colaborar, voy a vender mis propiedades y saco y doy, no pasa nada. Pero ellos dijeron: voy a vender todas mis propiedades o mi propiedad y todo lo voy a dar para el Señor. Eso es la falsedad. Y vinieron todavía con la cara de decirle a Pedro: esto es todo lo que recibí de mi propiedad. ¿Es todo lo que recibiste? Sí. ¡Pum! Cayó muerto. Y no fue espiritualmente, fue físicamente. Y cuando venía la esposa, dice que apenas estaban cargando el cuerpo de su esposo, entra ella y le pregunta: ¿es verdad que por esta cantidad? Sí. Y ¡pum!, muerta. Y no fue espiritualmente, fue físicamente. Amén. Así que cuando Cristo habla aquí en Apocalipsis diciendo: la voy a echar en cama y con ella todos los que adulteraron con ella, si no se arrepienten, está hablando de que va a haber problemas físicos con ellos. Amén. Va a haber enfermedades, va a haber situaciones que van a ser castigados. Todavía falta lo eterno, no crea que eso es suficiente. ¿Quiere un ejemplo? A muchos muchos han sabido de la vida de mi papá. Una mujer parecida a Jezabel entró a la iglesia y con el supuesto de grandes necesidades económicas, ahí tiene el pastor ayudándolas en necesidades económicas. Y por eso se nos dice a todos los pastores: tengan cuidado con la empatía, tengan cuidado. No pueden ir más allá de lo que simplemente es ayudar y hacerse a un lado y se acabó. Pero cuando sigues, cuando menos te das cuenta, ya hay un lazo que empieza a unir vidas por las necesidades, por los problemas. Esta mujer logró su objetivo. Y el siervo de Dios, un gran siervo de Dios,
así como Tiatira, un gran hombre de Dios, un siervo del Señor que no le llego ni siquiera a la mitad de los zapatos de las obras que él hizo, el trabajo que él hizo, la calidad de hombre que él fue. No fue suficiente. Satanás supo cómo entrarle. Y cuando menos pensó, ya lo tenía a él usted predicando y fornicando. Nadie se sienta que es el super cristiano. Tengamos cuidado de nuestra vida diariamente, vivirla conforme a la palabra de Dios. Porque como ese gran hombre que reconozco, no nada más yo, cantidad de personas, países fuera de México, se le reconoció su capacidad en cuanto al conocimiento de las Escrituras, a lo que es el don de ciencia. Conocía a profundidad la palabra de Dios. Y después lo veo, después de años de infidelidad a Dios, igual parecía que no pasaba nada, pero a Dios y su mirada no se le va nada. Y parecía que los años pasaban y nadie lo bajaba del púlpito, ni él mismo se tenía el valor de decir me voy a bajar. Lo bajó Dios. Igual me recuerda estas palabras a la iglesia en Tiatira. Hay tiempo, pero el tiempo pasa y se va. La paciencia a Dios se le agota. O si no se le agota, Él tiene su límite. Amén. Tal vez hablé mal al decir se le agota, pero Él tiene su límite, tiene su fecha donde dice hasta aquí y no más. No te bajas, te voy a bajar. ¿Y sabe cómo lo bajó? Tirándolo en cama. Años y años estuvo en cama. No un año, no dos, no tres, no cuatro, no cinco. Años. Hasta que ahí quedó hueso y piel. Y al fin expiró. Amados hermanos, dice la palabra del Señor, a todo transgresor que hoy escuche su palabra, dice, le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Gran tribulación. ¿Entendemos lo que es gran tribulación? No es tribulación nada más, es gran tribulación. Algo fuerte, algo pesado. Decíamos la semana pasada, no es simplemente decir, bueno, voy a esperar que Dios venga y me corrija. No. Decíamos, es mejor caer sobre la piedra y que te mayugues y no que la piedra caiga sobre ti, porque serás desmenuzado. Y cuando Dios da tiempo para que la gente se arrepienta de sus transgresiones, es porque Él sabe que Él va a venir con grande tribulación a la vida de las personas. Y no nada más es hablando espiritualmente, es también físicamente. Y no nada más para estas personas que caen en esta manera, sino tener el cuidado de aquellas personas también que le siguen y que siguen levantando este tipo de enseñanzas. Pasan los años y vienen los años, se olvidó aquello y otra vez Satanás vuelve a hacer lo mismo y la gente sigue creyendo, porque en los años están los de tal, se permitía hacer esto. No, no se permitía, se hizo. Pero lo que no comentan es el resultado tan negativo que obtuvieron esas personas. Y amados hermanos, la palabra de Dios nos enseña que tengamos mucho cuidado con la falsa enseñanza, con las falsas doctrinas, con los falsos servidores de Dios, con los que se llaman servidores de Dios y solamente descarrían al pueblo del Señor. En este caso era sexual, era lo que es idolatría, pero puede ser de diferentes maneras. Comprendamos pues, amados hermanos, que Cristo escudriña la mente y el corazón, y no pierda de vista que esta carta es para la iglesia.
Amén. Esta carta fue dirigida a la iglesia. He aquí yo arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella, y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Las personas creen que pueden engañar a Dios, pero Dios escudriña la mente de todos nosotros. Dios escudriña mi corazón como su hijo, como su servidor. Dios escudriña la vida de todos. El que no nos castigue y no nos aviente ahí en cama y nos estemos muriendo, no quiere decir que Dios no esté sabiendo lo que va a pasar, pero de que lo va a hacer, lo va a hacer. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Por eso es que mucha gente se equivoca y toma las obras como si fueran las que le fueran a salvar. Pero aquí no está hablando Dios que le va a salvar las obras. Aquí Dios está hablando con la iglesia y le está diciendo a la iglesia, en otras palabras, ustedes saben cómo deben de vivir. Y yo estoy conociendo que no están haciendo lo correcto que están haciendo. O yo estoy conociendo lo correcto que están haciendo. Por lo tanto, entre lo que conozco bueno de ustedes y lo malo, le voy a dar su obra a cada quien. Amén. No está hablando Dios con el mundo entero, sino con la iglesia, con sus hijos. Él conoce nuestras obras. No tiene nada que ver aquí lo que es bueno o lo que es malo para algunas personas, para alardear que si son buenas van a ir al cielo. La vida moral y apartarse de las artes satánicas es elogiado por Dios. Dice el verso 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira. Y a los demás es fuera de la iglesia. A ustedes, a vosotros, ¿a quién le escribe? A la iglesia en Tiatira. Y a los demás, en otras palabras, a todos, no importa si son cristianos o no, en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero la que tenéis, retenedla hasta que yo venga. Esta carta, enviada entonces para Tiatira y para los habitantes de Tiatira, para los habitantes de Tiatira, para todos los que respetaban y trabajaban por mejorar sus relaciones matrimoniales, no importa si una persona sea cristiana o no, pero ya traemos dentro de nosotros también el hacer el bien, el ser respetuosos de nuestro matrimonio. Amén. Las personas se enamoran, se casan, se comprometen una con la otra. Y no se trata de que simplemente nada más ya me cansé y ahora vamos a cambiar. Si no son zapatos, ni tampoco calcetines son los hijos. Es un matrimonio, es un hogar, es una familia que necesita respeto y compromiso de parte de cada uno de los que se casan. Bueno, la palabra de Dios dice a todas las personas, a ustedes iglesia, y también a los que están en Tiatira, la ciudad de Tiatira, para todos los que respetaban y trabajaban por mejorar sus relaciones matrimoniales era esto. Para los que no aceptaban servir a Satanás a cambio de aprender alguna de sus artes. ¿Cuáles artes? Como la magia, la brujería, la hechicería, las famosas limpias ahí, la suerte, adivinaciones, hablar con espíritus. Porque eso es lo que ellos esta mujer estaba enseñando a todas estas personas. Enseñaba hechicería como Jezabel al pueblo de Israel, le enseñó hechicerías. Y ellos decían aquí profundidades de Satanás. En contra de lo que nos habla la palabra de Dios cuando nos dice que nosotros hemos conocido las profundidades de Cristo Jesús. Amén. Y ellos, decía Juan ahí, ellos dicen ser conocedores de las profundidades de Satanás. Pero la verdad es que había gente que aunque no es libre del pecado, no es servidora de Dios, pero tampoco aceptan servir a Satanás o adorarle. ¿Me explico en esto? Ciertamente son esclavos de Satanás, pero no le adoran a Satanás. Hay esclavos de Satanás, pero ellos adoran a Satanás. Los famosos satanistas que andan ahí buscando ahí cómo adorar a Satanás no saben en lo que se están metiendo. Dice, hablan con espíritus buenos. No hay espíritus buenos. Siendo satánicos,
No hay espíritus buenos. Todos, tal vez unos peores que otros, pero todos tienen la misma intención: destruir tu vida, apoderarse de las personas. Hoy se habla mucho, ¿verdad?, de las cosas que antes en mi edad, mi corta edad, se burlaban tanto. Ahora los oyes hablando a las personas de que son personas que hablan con los espíritus y están dándole mucho auge a la búsqueda, porque dicen tienen algunos dones especiales. Ellos hablan con los espíritus. Y no va a faltar que todos vengan a ser engañados este tipo de personas pensando que están sirviendo a Dios inclusive. Pasa también en las iglesias que no son de Cristo Jesús. Dicen que son de Cristo Jesús, pero realmente lo único que hay en sus vidas es buscar esta comunicación con espíritus, cuando la verdad de todo es que Dios ya nos dejó su palabra escrita aquí y bien clara. Hermanos, todavía no podemos terminar del capítulo 2 y ya cuántos tiempos llevamos predicando. Hay mucho que aprender del libro de Apocalipsis. Hay mucho. Pero el problema está como me dice el hermano Santana. Conozco la medicina y no me la tomo y anduviera bien tranquilo de mis alergias. Conocemos la medicina para el pecado, pero el problema está que no lo aplicamos a nuestra vida. Conocimiento hay. Amén. Conocimiento hay. Este mensaje era en estas palabras, aquí al final, en esta porción, solamente en esta porción, eran para la iglesia y para los habitantes. En otras palabras, Dios estaba animando a las personas, aunque no eran parte de la iglesia de Cristo Jesús, pero no estaban de acuerdo en destruir sus matrimonios. ¿Y existen esas personas todavía? Amén. Ellos pueden no pertenecer a una iglesia, pero son fieles en su matrimonio. Ellos pueden no pertenecer a una iglesia de Cristo, pero eso de meterse con la brujería y andar ahí con espíritus y todas esas cosas, saben que eso no es correcto. Simplemente no sirven a Dios, no buscan de Dios, pero tampoco adoran a Satanás. Y estas palabras son en ese sentido de parte del Hijo de Dios. Dice a la iglesia en Tiatira y a todos los que están ahí, a los demás, ¿qué les dice? Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, ¿cuál? La de la fornicación, la del adorar a Satanás ahí y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Amén. No hay normas de vida nuevas más que las que ya Cristo estableció en su palabra. Respeto los unos por los otros. Respeto a nuestro propio cuerpo porque es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Respeto a lo que hemos contraído en compromiso delante de Dios, tanto para amarle a Él como para amar a nuestra esposa, o en el caso de las esposas, a su esposo. Respeto en todas estas cosas y no meternos a andar con cosas de espíritus y andar tratando de establecer cosas que van a llevarnos solamente a la destrucción. Lo correcto y lo honesto para vivir debemos de retenerlo. Cristo anuncia también aquí una vez más que Él viene otra vez. Y para los que no creen, lástima por ellos, lo sentimos mucho, pero Cristo Jesús dice en el 25, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. En otras palabras, aquí anuncia su segundo regreso. Amén. Anuncia que Él volverá otra vez y que por eso hay que retener su palabra hasta que Él venga. Y dice al final, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones y las regirá con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. Es lo que leímos en el Salmo 2. Como yo también la he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y ya termino rápido con esto. Vencer y mantenerse guardando las obras, o sea, cómo funciona Cristo, cómo trabaja Cristo, la misión de Cristo, la tarea de Cristo, es trabajo de nosotros. Dice, al que venciere y guardare mis obras, mi función, mi tarea, mi misión, yo le daré autoridad sobre las naciones.
El reino de Dios comenzará su gobierno directo y personal en el momento que Cristo Jesús venga esta segunda vez. Amén. Su reino está aquí en esta tierra, pero hoy estamos como cuando cuando Dios Padre liberó a Israel de Egipto y lo trajo a través del desierto para que cambiara su mentalidad de esclavo a amo. Amén. Un esclavo solamente sabe trabajar, pero no sabe mantenerse. Amén. Y si ¿qué hace? Si está trabajando, pues está trabajando, pero no se sabe mantener. Un esclavo sabe que se levanta a tales horas, se acuesta a tales horas y se acabó. El amo no. El amo tiene la responsabilidad de proveer techo, proveer comida, proveer cuidado a todos sus esclavos, a toda su gente, ¿sí o no? Y el esclavo está tranquilo. No hay problema. Él solamente trabaja y el demás se encarga de todo lo que tiene que hacer. Así estaba Israel, acostumbrado a ser esclavo y tenía que aprender a ser responsable de ahora producir para tener su alimento, producir para cuidar como gobierno, porque no era nada más una familia, eran muchos, y el desierto les ayudó a hacer lo que tenían que hacer. Amén. Ahorita estamos en el reino de Dios. Y el reino de Dios aquí está en la tierra, a través de la iglesia de Cristo Jesús. Es verdad, pero solamente Dios está dando tiempo para que las personas se preparen para ser reyes y ser sacerdotes. Amén. Es un tiempo de preparación de los seres humanos que nos estamos preparando para servirle a Dios, porque en su venida Dios va a traer su reino y el reino de Dios va a comenzar. Y entonces es cuando nosotros vamos a servir, dice la palabra de Dios, y la regirá con vara de hierro y serán quebrados como vasos de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. En otras palabras, Cristo recibió del Padre esa bendición de poder tener autoridad, y Él también la delega a sus hijos. La autoridad de Dios no será quebrantada. La rectitud de vida es simbolizada por una vara de hierro. Se va a acabar las extorsiones. Se va a acabar el poder de los más abusivos, de los más sinvergüenzas, acaparando todo y haciendo guerras y haciendo problemas. Se va a acabar todo eso porque Dios y su iglesia va a regir esta tierra por 1000 años, dice la palabra de Dios. Y ese tema ya viene después. Cálmese un poquitito y yo vamos a verlo los próximos domingos, aunque todavía le falta. Las escrituras nos recuerdan que Cristo es el lucero de la mañana. Amén. Leemos por último 2 de Pedro 1:19, ¿qué dice? ¿Nos lo pone en la pantalla, hermano? 2 de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y aquí en Apocalipsis le dice Cristo Jesús: y le daré la estrella de la mañana. No es que te va a dar una estrella. La importancia es ver la gran bendición de que después de una noche tenebrosa, después de la espera del día, todos esperamos cuando Cristo venga, todos esperamos que la paz llegue a este mundo, todos esperamos un mundo mejor, y eso es cuando usted empieza a ver en la noche el lucero de la mañana. Es la primera luz antes de que las tinieblas dejen de existir, antes de que venga la completa luz. La estrella de la mañana, esa estrella resplandeciente que empieza a aparecer y empieza a dar las primeras luces y te empieza a decir: el día ya viene el día. Y esta es la expresión que utiliza aquí el Señor, el Hijo de Dios, cuando dice: le voy a dar el lucero de la mañana. En otras palabras, esa esperanza de que el día viene. Amén. El día viene, la noche va a pasar. Cristo Jesús
va a cumplir todas sus promesas que aún todavía faltan por ser cumplidas en nuestras vidas. Las Escrituras nos recuerdan que Cristo es ese lucero de la mañana. Concluimos pues que los mensajes a las primeras 4 iglesias, ¿cuáles primeras 4 iglesias? Éfeso, Esmirna, Pérgamo y Tiatira, que es la de hoy. Este mensaje a estas primeras 4 iglesias nos enseñan que Cristo espera que su pueblo tenga amor por Él. Amén. Amor por Cristo. No nada más amor por su nombre. No nada más que nos llamemos de Él y que nos vistamos con nuestra propia ropa y que comamos nuestra propia comida y que nos nombremos de Él. No, que tengamos amor por su nombre verdadero. Que perseveremos fiel en medio de la aflicción. Amén. No hay nada más, soy cristiano cuando tengo un carrote, cuando tengo una casota, cuando tengo buena ropa, cuando tengo todo bueno. No, soy cristiano cuando tengo muchas cosas buenas y aún cuando estoy en aflicción sigo siendo cristiano. Amén. Cuando estoy bien gordo y reventando de gordo y cuando no tengo nada de comida. Amén. Cuando estoy lleno de todos los placeres que pueda haber para mi bienestar y pueda yo ser feliz saliendo, paseando, comiendo, divirtiéndome con mi familia honestamente. Y cuando no hay nada. Amén. Sigo siendo fiel. Ese es el mensaje en estas 4 iglesias. Aún ante la misma muerte. Que vigilemos lo que nos puede corromper. Tengamos cuidado con las cosas que nos pueden corromper. No nada más veamos las cosas y diga, no pasa nada, soy cristiano, soy hijo de Dios y soy bien fuerte. Y acerque además la tentación que yo aguanto. No juegue con lumbre. Mantengamos vigilancia en lo que nos puede corromper y mantengamos la verdad en su doctrina y la santidad en nuestra conducta. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos ayude a ser cuidadosos en nuestra forma de vivir. Que los años que pasen nos den sabiduría, no que nos den incompetencia para distinguir que nuestra vida está en peligro y nosotros ciegos. Amén. Reconozcamos al lobo con piel de oveja. Amén, hermanos. Tiatira le estaba faltando ser más firme en su posición y no rechazaba a ese lobo que estaba ahí echando o poniendo en peligro la vida de muchos cristianos hijos de Dios. No permitamos eso en nuestra vida ni en nuestra iglesia. Y que Dios bendiga la iglesia de Cristo Jesús y nos ayude a ser fieles servidores. Oremos al Padre. Bendito Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tus consejos para cada uno de nosotros, Señor. Para que no durmamos, no tengamos una vida descuidada pensando que los años, la Biblia que ya conocemos, que ya sabemos, los mensajes que hemos oído, a veces hasta los cursos, los estudios, los seminarios que hemos tenido, Señor. Y sobre ello flotamos, sobre ello nos sostenemos. Cuando Satanás, Señor, puede destruir nuestras vidas al confundirnos, al engañarnos y desviarnos, Señor Dios, en cualquier aspecto de nuestra vida y lo convierte en transgresiones. Padre, ayúdanos que este mensaje a Tiatira sea también para cada uno de nosotros una advertencia y también un encomio, un deseo ferviente, Señor, de que sí podemos hacer grandes cosas y trabajar siempre creciendo, Señor. Mantenernos firmes en la fe, mantenernos firmes en el amor y en el servicio, sin descuidar, Padre Santo, nuestra vida. Bendice nuestra iglesia y la iglesia de cada uno, Señor, de aquellos de nuestros amigos y hermanos que en internet están asistiendo, Señor Dios, y están trabajando en tu obra. Ayúdalos y dales de tu amor, de tu guianza. En tus manos los ponemos a todos, Padre poderoso, a todos tus hijos, Señor, y a los que vendrán el día de mañana,
al comunicarle, Señor, nosotros tu evangelio a través de nuestras vidas y también, Señor Dios, verbalmente. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Y nuestro hermano, después de cantar al Señor un canto, nuestro hermano David Burgos con nosotros para